Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alcides Zainer Choque Tintaya, soy de la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de Informática. Actualmente curso el quinto semestre en la materia de IM153 Assembler con el licenciado Reinaldo Ceballos. Mi tema de exposición es Encender un LED con el lenguaje Assembler. Introducción. ¿Qué son los LEDs? Son componentes electrónicos que son capaces de emitir luz al ser atravesados por una corriente eléctrica. ¿Qué es la resistencia? Es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Se mide en ohmios y cuya función es limitar la corriente. Protoboard es una tabla rectangular de plástico con un montón de pequeños orificios. Estos orificios permiten insertar fácilmente componentes electrónicos. ¿Qué es el puerto paralelo? Es una interfaz entre un computador y un periférico. La estructura consta de tres registros. El registro de control es un registro bidireccional de 4 bits. El registro de estado se trata de un registro de entrada de información de 5 bits. Y el registro de datos se compone de 8 bits y es un registro bidireccional. User port es un driver para acceder al puerto paralelo. Para poder leer y escribir en el puerto paralelo es necesario un driver que comunique el software con el dispositivo hardware. Assembler. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel. Cada arquitectura de procesador tiene su propio lenguaje ensamblador. Mencionemos algunas características. El lenguaje ensamblador es difícilmente portable, es decir, un código escrito para un microprocesador puede necesitar ser modificado para poder ser usado en otra máquina distinta. Los programas pueden ser más rápidos y consumir menos recursos del sistema. EMU 8086 es un emulador del microprocesador 8086. Este entorno corre sobre Windows y cuenta con una interfaz gráfica muy amigable. Encender un LED con el lenguaje Assembler. En Data Segment tendremos las variables el mensaje 1, que indicará al usuario las siguientes opciones. 1. Encender el LED. 2. Apagar el LED. 3. Finalizar el programa. Luego tendremos el mensaje 2, que tendrá el mensaje de menú, el mensaje 3 para que el usuario ingrese una opción y luego un salto de línea. Inicialmente esta parte del código lo que hará es inicializar los registros. Esta parte del código mostrará el mensaje 2. Luego damos un salto de línea y esta siguiente parte del código lo que hará es mostrar el mensaje 1. Se crea la etiqueta ejecutar y damos un salto de línea. Luego mostramos el mensaje 3. Esta parte del código lo que hará es que me permitirá capturar la opción que el usuario ingrese. Ese valor se almacenará en el subregistro AL. Luego comparamos el subregistro AL con el valor de 33H en hexadecimal, que en ASCII es el 51 y en decimal es el número 3. Si la opción es igual a 3, por verdad salta la etiqueta salir y finaliza el programa. De lo contrario, saltamos a la etiqueta on-off. Esta primera línea de código lo que me permitirá es mover al registro de X el valor de 378H en hexadecimal. Lo que hará es habilitar el puerto paralelo. La siguiente línea de código, como el dato que ingresa el usuario se almacenará en el subregistro AL, lo que hará esta línea de código es darle salida al dato AL para que llegue al puerto. El puerto está en el registro de X. Y finalmente volvemos a la etiqueta ejecutar para que el usuario vuelva a ingresar una opción. Podemos ver aquí la compilación del programa. Descarga e instalación del programa UserPort. Aquí se muestra el proceso a seguir para instalar el driver que permite que el puerto paralelo sea utilizado mediante el CMD de Windows. Como primer paso debemos descargar la utilidad denominada UserPort y aquí les dejo el link de la página. Segundo, debemos descomprimir el archivo y una vez que hayamos descomprimido el archivo tendremos estas carpetas, el programa y este archivo .sys. Tercero, copiar el archivo .sys en la carpeta del sistema, disco local C, Windows System 32 y en esta carpeta driver pegamos ahí este archivo .sys. Cuarto, ejecutamos el programa y cambiamos los puertos a utilizar. Quinto, para iniciar el driver presionamos el botón Start. Cabe recalcar que yo tengo un sistema operativo Windows XP de 32 bits.
Ahora realizamos la habilitación del puerto paralelo. Para ello nos dirigimos a Equipo, clic derecho, Propiedades, Hardware, Administrador de dispositivos y nos vamos a Puertos, donde COM es el puerto serial y el LPT es el puerto paralelo. Nosotros nos dirigimos al puerto LPT, configuraciones del puerto y habilitamos la tercera opción, que dice usar cualquier interrupción asignada al puerto. Luego de haber descomprimido el archivo descargado, abrimos la carpeta userport. El archivo de nombre userport.sys lo debemos copiar. Para ello nos dirigimos a disco local C, abrimos la carpeta Windows, System32, Drivers y pegamos ahí este archivo userport.sys. Abrimos ahora el programa userport. Por defecto nos aparecerá estos puertos y lo que debemos hacer es eliminarlos y agregamos el puerto 378-378, que es el puerto paralelo, y hacemos clic en el botón Start. De esta manera queda habilitado el puerto paralelo. Ahora abrimos el programa EMU8086 y les muestro la parte de mi código y verificamos que no tenga ningún error. Compilamos y vemos que compila correctamente. Armado del circuito y conexión al puerto paralelo. Una vez que ya tengo mi circuito para encender un LED, lo que debemos hacer es reconocer los registros de datos del puerto paralelo, que son estos pines que están en color verde, de los cuales solo utilizaremos el primer bit. También estaremos utilizando los pines de conexión a tierra. De los registros de datos solo utilizaremos el primer bit. Cuando el usuario ingrese la opción 1 en binario es el 1 y estaríamos activando el primer bit, es decir, que estaríamos encendiendo el LED. Y cuando ingresamos la opción 2, que en binario es un 1 y un 0, y como solo utilizamos el primer bit, con el 0 estaremos apagando el LED. Aquí podemos ver las conexiones de mi circuito con unos cables al puerto paralelo. En EMU8086, al ejecutar mi programa se crea un archivo .exe. Este archivo lo podemos encontrar en la carpeta miwheel donde instalamos el programa de EMU8086. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el CMD de Windows y este archivo .exe lo vamos a arrastrar al CMD de Windows y presionamos Enter y se ejecuta nuestro programa. Ahora podemos ver el circuito para encender un LED. Ahora realizamos la conexión de nuestro circuito con el puerto paralelo. Llevamos el cable negativo al pin tierra y el cable positivo vamos a llevar al primer pin del puerto de salida, conocido como registro de datos. Inicialmente nuestro LED encenderá, pero ahora lo programaremos desde la ejecución de nuestro programa. Para ello apagaremos el LED y volveremos a encender el LED con la opción 1. Y vemos que enciende el LED. Apagaremos de nuevo, encenderemos de nuevo y apagaremos de nuevo el LED. Y finalmente con la opción 3 finalizaremos el programa. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Mediante el lenguaje ensamblador podemos hacer uso del puerto paralelo y por medio de él encender un LED. Hoy en día muchas computadoras de escritorio no cuentan con el puerto paralelo, ya que fueron reemplazados por los puertos USB. Recomendaciones. Se debe tener un sistema operativo de 16 o 32 bits, de lo contrario las instrucciones del lenguaje ensamblador no reconocerá. Muchas gracias por ver el video, recuerden regalarme un like, hasta pronto.